Muy bien. Avancemos entonces en esta unidad 4 sobre la cuestión de la segunda operación de la mente, es decir, el juicio, cuyo objeto es la proposición, la cual estamos analizando con un poco más de detalle. En este momento entramos entonces en la cuestión de la suposición y la significación, y como ustedes pueden ver en el apunte, ¿sí? Ya Aristóteles sostenía que dado que no podemos traer las cosas mismas a nuestro discurso, lo que hacemos es suplantarlas por palabras. ¿Mm? Recordemos que Aristóteles es un filósofo eminentemente realista y por lo tanto sostiene un isomorfismo entre el orden real, el orden mental y el orden lingüístico. Y por lo tanto, las palabras se refieren a las cosas por medio de los conceptos. Bien, esta suplantación o suplencia es lo que denominamos en lógica suposición, ¿sí? El hacer un término en una enunciación las veces de una cosa, ¿sí? A la cual suplanta con determinado tipo de existencia que viene indicado o sugerido por la cópula. Es muy importante en este tema que la suposición no sea confundida con la significación. En efecto, una palabra, conservando la misma significación, puede tener en las proposiciones diversas suposiciones. El ejemplo que tenemos acá es el término hombre, ¿sí? Hombre significa siempre animal racional. Esa es su definición, ¿sí? Pero es tomada con distintas suposiciones si yo digo hombre es una palabra de dos sílabas o si digo un hombre vino a la escuela el otro día, ¿sí? La significación entonces es una propiedad que se le otorga al término y que se relaciona con cierto tipo de esencia. Y en este sentido se vincula más a la connotación. En cambio, la suposición presupone la voz significante, es decir, el término ya formado, y en una enunciación lo refiere a cierto tipo de existencia de esa esencia, ¿sí? Y por lo tanto tiene mayor vinculación con la denotación. Por eso hay que saber qué tipo de existencia señala el es de la cópula, para ver si suponen sus términos y si es así, determinar el tipo de suposición que tienen, ¿sí? Bien, acá en los apuntes ustedes tienen dos silogismos un tanto disparatados, pero que nos vienen bien para ejemplificar esta diferencia entre significación y suposición, ¿sí? Por un lado tenemos todo gato es un artefacto, Manolo es un gato, Manolo es un artefacto, ¿sí? En este primer silogismo tenemos distinta significación, ¿sí? Es decir, el término medio del silogismo, que es gato, se refiere a distintas esencias, en un caso a un artefacto y en otro caso a un animal. Si vamos al segundo, dice, gato es bisílabo, Manolo es un gato, por lo tanto, Manolo es bisílabo, ¿sí? Acá fíjense que manteniéndose el mismo significado para el término gato, tenemos distinta suposición. Gato en una premisa está supliendo la palabra y en la otra premisa gato está supliendo el animal. Por lo tanto, podemos definir a la suposición como la propiedad de los términos enunciativos por la cual, conservando su significación, se ponen en lugar de otra cosa, de modo que corresponda al tipo de existencia planteada por la cópula. Muy bien. Entonces habíamos definido a la suposición como aquella propiedad de los términos enunciativos por medio de la cual, conservando su significación, se ponen en lugar de otra cosa de manera tal que corresponda al tipo de existencia planteada por la cópula. Efectivamente, el es de la cópula puede referirse al ser del término mismo o al ser de lo significado por el término. Si se refiere al ser del término mismo, estamos frente a una suposición material. Y si se refiere
al ser de lo significado por el término, estamos frente a una suposición formal. Esto de suposición material y suposición formal tiene su correlato en lo que se denomina actualmente mención y uso del lenguaje, ¿sí? Esto remite al neopositivismo y a la escuela analítica, que son las que han introducido estas distinciones, pero que, como vemos, ya estaban planteadas en la escolástica, ¿sí? Se distinguen en estas escuelas distintos niveles lingüísticos, ¿no? Un lenguaje objeto, en el cual se hace uso del lenguaje. Si yo digo, por ejemplo, esta lapicera es azul, lo que estoy haciendo es usar el lenguaje para referirme a algo del mundo, a algo extralingüístico. En cambio, un metalenguaje, ¿sí?, hace mención del lenguaje, es decir, es autorreferencial. Si yo digo, en la oración, esta lapicera es azul, hay un sujeto y un predicado, no me estoy refiriendo a algo real extralingüístico, sino a ese lenguaje objeto, ¿sí?, que había utilizado anteriormente. Pero ¿qué sucede? A su vez, puede haber un segundo metalenguaje que haga referencia al primer metalenguaje. Como si dijéramos, en la oración, esta lapicera es azul, hay sujeto y predicado, todo eso, ¿sí?, conforma una proposición verdadera. Es decir, podemos seguir en este proceso de entrecomillamiento de proposiciones para referirnos siempre a un metalenguaje que esté por encima del metalenguaje anterior y en última instancia del lenguaje objeto, que es el que utilizamos cuando nos movemos en el mundo, ¿sí? Esta serie de metalenguajes es idealmente infinita, y esto ha sido propuesto por el lógico Alfred Tarski para resolver una de las paradojas que aparecían a propósito de la teoría de los conjuntos y de la doctrina de Gottlob Frege, que había sido señalada ya en los Principia Mathematica por Bertrand Russell, ¿sí? Bertrand Russell desarrolló una teoría de la descripción lingüística que da como un principio de solución a las paradojas, pero es Tarski el que impone esta distinción de lenguaje y metalenguaje para poder, sí, resolver paradojas como la paradoja de las clases y la famosa paradoja del mentiroso, ¿no? Entonces, como venimos viendo, para que haya suposición, debe concordar el modo de existencia de la cosa significada por el término y el uso de la cópula. Fíjense, en los apuntes tenemos 3 ejemplos en los cuales no hay suposición, ¿sí? Napoleón irá de visita a Inglaterra. No suple, ¿sí? El sujeto no suple la cópula. ¿Por qué? Porque Napoleón está muerto, ¿sí? No puede ir de visita a Inglaterra. En el segundo caso, el triángulo tenía 3 lados, ¿sí? El modo de ser del triángulo es atemporal, estamos frente a un ente ideal, ¿sí? Entonces no podemos hablar en pasado, como si el triángulo hubiese muerto, ¿sí? Y lo mismo pasa en la tercera. El rey de Francia es calvo, no suple, ¿sí? No suple porque no hay en la actualidad un rey de Francia, y esta proposición está planteada en presente, ¿no?, en tiempo verbal presente. Entonces, lo que vemos en estos ejemplos es que el verbo marca la forma de existencia. Esto es así porque el verbo ser, sabemos que siempre detrás de todo verbo está el verbo ser, designa la existencia, sea esta real, ideal, sea pasada, presente o futura. Al ser la verdad la adecuación de la inteligencia a la realidad, la suposición pasa a ser la ley lógica que dice que para que una proposición sea verdadera, no basta con que el predicado convenga con el sujeto, sino que además el sujeto tiene que ser dado en la existencia en el modo en que la cópula lo requiere. Bien, entonces ahí en la página 13 del módulo ustedes van a encontrar un pequeño esquema
que divide el ente en ideal y real, y el ente ideal se subdivide en imaginario, privación, de razón lógica, de razón matemática, y el real en ente posible y en ente actual, ¿sí? ¿Esto para qué? Para tener en cuenta, ¿sí?, los tipos de existencias que pueden estar siendo señalados por la cópula. Esto se viola muchas veces en los razonamientos, ¿sí?, cuando varía el modo de existencia en las premisas y la conclusión. Fíjense el que tenemos acá. Todo animal existe. Este es un silogismo, ¿no? Todo animal existe. La quimera es un animal, luego la quimera existe, ¿no? Fíjense que en la primera premisa nos estamos refiriendo a los animales de existencia real. En cambio, en la conclusión nos referimos a un animal como la quimera, pero que tiene una existencia imaginaria, ¿sí?, una existencia ideal imaginaria. Entonces, para cerrar esta cuestión, podemos repasar las 4 reglas, ¿sí?, que deben haber para que haya suposición y no se viole esta ley lógica. La primera, no basta con que el sujeto supla para que la proposición sea verdadera, sino que el predicado ha de convenir con el sujeto en el modo de su existencia. Como por ejemplo tenemos ahí, Napoleón fue emperador de China. 2. Si en una proposición afirmativa el sujeto no suple, la proposición es falsa. Como por ejemplo, Napoleón será emperador. 3. En una proposición negativa puede darse la verdad aunque no haya suplencia. El ejemplo, Juan Domingo Perón no ocupa hoy su lugar en la Casa Rosada. Y por último, en cuarto lugar, el modo de existencia no debe variar del antecedente al consecuente en un razonamiento. Y acá tenemos el siguiente ejemplo. El ser infinitamente perfecto existe necesariamente. Dios es el ser infinitamente perfecto, luego Dios existe necesariamente, ¿sí? Esta es una formulación del argumento, así llamado argumento ontológico, planteado por Descartes y antes por San Anselmo, y criticado respectivamente por Kant y por Santo Tomás, ¿sí? O sea, Kant le hace a Descartes la misma crítica que Santo Tomás le hace a San Anselmo. ¿Cuál es la crítica? La crítica básicamente es que la idea, ¿no?, de Dios como ser infinitamente perfecto incluye la idea de su existencia. Pero si yo pienso en el ser infinitamente perfecto, si es infinitamente perfecto, no puede faltarle, ¿sí?, la perfección de la existencia. Pero de lo que se trata es de la idea de la existencia y no de la existencia real, que es lo que pretende afirmar la conclusión, ¿no? Y ahí está el paso inválido del orden de lo ideal al orden de lo real, ¿sí? Hay una violación de la regla de la supositio. Bueno, entonces terminen ustedes de leer el material del módulo. Lo que viene a continuación es una clasificación pormenorizada de los tipos de supositio. Y bien, nos veremos entonces en el próximo video. Un saludo.